título de este mensaje es De la ruina al Redentor, del trono al redil eterno, ¿sí? Y yo quiero que en esta mañana usted me acompañe, muchas gracias, me acompañe al Salmo capítulo 51, uno de los salmos más hermosos que tenemos en la Biblia, y que justamente es el salmo que acompaña, es la oración de David frente a lo que él había hecho, ese gran pecado que él cometió, pero que Dios pudo restaurar. Porque todos los que estamos aquí, quiero decirles algo y darle una noticia, todos somos pecadores. ¿En eso estamos de acuerdo? Claro que sí, somos todos pecadores, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y nosotros tenemos que convivir constantemente, ¿sí?, en esa instancia donde continuamente somos como generadores de pecado, pero decirles que también hay algo que recibimos, porque de la misma manera hay gracia que se derrama continuamente en nosotros por medio del Cordero. Por eso, como bien yo les decía y titulé esta serie, ¿dónde están mis ovejas? Yo encontré en esas ovejitas que nosotros antes, cuando éramos chicos, ¿qué hacíamos con las ovejitas? Contábamos ovejitas para dormir. Yo encontré que las ovejitas no nos tienen que dar sueño, que las ovejitas nos tienen que hacer pensar, recapacitar y entender y comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque todo ha comenzado con una oveja y todo termina con el Cordero. Y en ese caminar la vida de David me abrió a mí unos pensamientos en cuanto a lo grande que es la gracia de Dios. Porque el rey, ese rey tan importante para Israel, el rey más importante que tuvo Israel en su historia, él pudo vivir diferentes etapas. Y en un momento, en su esplendor, en el momento que más había acumulado poder político, le diría casi era como un imperio, porque el lugar donde ellos iban a pelear, conquistaban, en esos lugares, un día David se equivocó, un día, como hablamos el domingo pasado, un día el gigante vino a visitarlo, porque el gigante no era el Goliat que él había matado solamente, sino había un gigante que estaba creciendo dentro de él. Y terminó cometiendo uno de los errores más grandes de su vida. Pero desde esos errores también se aprende y también quedó grabado en la palabra de Dios para que nosotros al observar, nosotros al ver las malas decisiones que él tomó, también sea un ejemplo para nosotros, para que en esta vida entendamos que Dios nos puede usar y mucho, pero tus decisiones te van a acompañar por el resto de tus días. Por eso, de la ruina al Redentor, en un momento a David se le cayó absolutamente todo. Tenía solo poder, pero a su alrededor se le había quebrado todo. Hay una serie que salió en estos días. No quiero que usted la vea, no, pero bueno, cada uno comprenderá. Pero hay una serie muy, muy interesante que salió de la historia de un expresidente argentino. Y como fue una etapa que a mí me marcó mucho y me acuerdo mucho de la famosa década de los 90, la comenzamos a ver y empezar a recordar un montón de cosas. Y sabe que es tremendo porque esa serie, no quiero spoilearla, pero todos conocen la historia del expresidente, termina de una manera tremenda. Por lo menos esa primera temporada termina de una manera impresionante, en la soledad absoluta de quien lo maneja y de quien puede manejarlo todo. Porque el que no viene de parte de Dios te aleja absolutamente de todo y termina llevándote a un lugar oscuro, a un lugar donde tampoco vas a poder salir. Pero quiero decirle algo, en Cristo siempre habrá y hay solución, hay redención para nuestras vidas. Por eso el Salmo 51, quiero que lo leamos en esta mañana. Dice así, decía así David en esa oración tan profunda. Decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho
lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No te alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélvame la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te lo ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán novillos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Esta oración hizo David después que mandó asesinar a uno de sus más importantes guerreros. ¿Por qué? Porque él había dejado embarazada a la esposa. Y vino el profeta Natán y lo confrontó y le contó esa metáfora que hablamos el domingo pasado. Si usted no escuchó la prédica el domingo pasado, ya está cargada en YouTube. Pero es tremendo porque David entiende esto, que él había cometido un gran error, pero Dios le había dado una chance más. Y él hace esta oración. Y es tremendo porque es algo que nosotros denominamos el eco del pecado. Es el perdón que no evita el dolor, pero sí acompaña en él. Hay malas decisiones que vamos a tomar en esta vida, pero quiero decirle algo, Dios te va a perdonar, pero las consecuencias quedarán. Y lo más importante no es que las consecuencias se borren, no. Es que Dios, aún en esas consecuencias que pueden ser dolorosas, Él va a estar a tu lado siempre. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Por eso, lo que expresa David es el arrepentimiento verdadero, que no apela al mérito. David no se para delante de Dios y decirle, sí, Dios, me equivoqué, pero ¿viste todas las que te ayudé? Sí, Dios, yo me equivoqué, pero ¿viste todo lo que hice por este pueblo? Jamás se paró en esa tesitura. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, tenés razón, te tengo que pedir perdón, pero no te olvides las que hice por vos? Acá David no se para en esa posición, sino que él de alguna manera busca el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Es amor y misericordia. Ese es el carácter de Dios. David no justifica su pecado. Señor, la culpa la tiene la mujer que se estaba bañando abajo en el patio y viste. No sacó ese machirulo de adentro para justificar ciertas cuestiones, sino que él se hizo a cargo y le dijo a Dios, lavame, limpiame, perdoname, me equivoqué. Dios perdona, siempre perdona. Y qué lindo porque hoy tenemos al mejor abogado peleando por nosotros cada día, a Jesucristo, el justo. Él está intercediendo, Él es el único que puede interceder delante de Dios por nosotros. Pero quiero decirle algo, el eco del pecado resuena en la historia. El eco del pecado va a acompañarnos siempre. Por eso hasta hay consecuencias que nosotros hoy vivimos de situaciones o decisiones malas que han tomado nuestros padres o nuestros abuelos. Claro que sí. ¿Usted piensa que el carácter que portamos, qué?
¿O no? O ciertas cuestiones genéticas que tenemos, claro que sí, tienen que ver con lo que hemos heredado. Y que Dios tiene la posibilidad de darnos la posibilidad, aún que esté resonando en la historia, Dios nos da esa gran posibilidad que en su gracia, en su inmensa gracia, Él puede trabajar con nosotros y transformarnos. Por eso, David confiesa, yo he pecado. Sí, lo dice varias veces aquí en esta oración. Que quedó como un salmo, quedó como una oración que se transforma en una adoración y que dice varias veces, yo he pecado, me hago cargo de las equivocaciones que cometí. Y me hago cargo de las consecuencias que van a venir. Él es restaurado, pero la consecuencia no se revierte. No siempre se puede cambiar el final con lágrimas, porque muchas veces nuestras lágrimas de remordimiento no pueden cambiar el final que se nos avecina, pero sí podemos convertirnos en un adorador en medio de esas aflicciones. Sí podemos adorar, sí podemos transformarlo en un altar de adoración delante de Dios. Por eso, hermanos, no vamos a poder retroceder al pasado, pero sí podemos armar un altar y comenzar desde ahí. Podemos transformar esa situación en un altar de adoración delante de Dios. Por eso quiero en esta mañana reflexionar junto a ustedes. David, a través de esta situación, nace un hijo de Betsabé, su primer hijo. ¿Usted sabe qué pasó con su primer hijo? Murió. Y él se puso muy mal, David se puso muy mal porque él, después de haber cometido el error que cometió, no solamente en dejar embarazada a la esposa de uno de sus mejores guerreros, de sus mejores generales, él termina matando, haciendo de alguna manera asesinar a Urías, y después toma a Betsabé como mujer, se casa con ella. Ya David tenía más de 5 o 6 mujeres en ese momento, 6 esposas, pero toma a Betsabé y el hijo que da a luz muere. Y es tremendo porque él mientras ese bebé estuvo enfermo, él estuvo ayunando, él estuvo orando, él estuvo llorando, clamando, pidiéndole a Dios que lo perdone. Y cuando ese niño murió, dice que él se levantó y comenzó nuevamente a trabajar, y muchos no podían creer que todavía no durara ese duelo, pero él le dijo una frase muy fuerte a los que estaban con él. Él le dijo, yo iré a él. ¿A quién? A mi hijo que falleció. Yo iré a él, pero él nunca más volverá a mí. David se hace cargo también de la consecuencia y dice, lo que me pasó, me tuvo que pasar. Yo iré a él, pero él ya no vendrá a mí. Así que ya está. Dios ha declarado, sus juicios son justos. Y ahora, de ahora en más, me toca a mí cumplir con el plan y con el propósito que en un momento dejé de lado y seguir caminando hacia Dios. Hermanos, hay pecados que se perdonan en el cielo, pero cuyas cicatrices van a seguir latiendo en esta tierra. Pero quiero decirle algo que es alentador. La misericordia no se ausenta del dolor, sino que la misericordia de Dios caminará con nosotros siempre. La misericordia de Dios caminará siempre. Sí, soy un pecador. Sí, he cometido errores. Pero todas las mañanas que me levanto, las misericordias de Dios se renuevan para mi vida, para mi casa, para mis hijos y para toda mi familia. Por eso, las promesas que florece en medio de las ruinas. ¡Qué tremendo! Hay promesas de Dios que siguen floreciendo porque lo que Dios ha hablado, Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. El que comenzó la buena obra, la va a culminar. Por eso, Dios no cancela sus planes cuando nosotros fracasamos. No, jamás. En el mismo vientre donde nació esa consecuencia, ese bebé pobre que fue la consecuencia de ese pecado y que terminó pagando con su propia sangre, su propia vida, ese gran error que había cometido su padre, desde ese mismo vientre, del vientre de Betsabé, Dios hizo nacer la promesa. ¿Quién era la promesa? Salomón, el tercer rey de Israel. Mire qué tremendo. Aunque nosotros fracasemos, las promesas de Dios siguen vigentes para usted, para su casa, para su familia. Por eso Dios no cancela nunca sus planes.
Jesús no vino de una línea pura, de una línea genealógica pura. No, si usted ve todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, usted va a ver que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es cómo se puede guardar una línea genealógica para que venga y nazca el Redentor en este mundo. Y no fue pura esa línea. Hubieron muchas situaciones difíciles. Hasta entre medio hay una prostituta, ¿o no? Ajá. ¿Hay una moabita o no? Jesús no vino de una línea genealógica pura, sino que vino de una línea genealógica restaurada. Mis generaciones de atrás no han sido puras ni tan santas, pero sí puedo decirle que nuestra línea genealógica ha sido restaurada en Cristo Jesús. Y hoy podemos dar a luz una nueva generación. Por eso es tan importante las generaciones para Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¡Qué tremendo! Por eso, cuando la Virgen María recibe al ángel, ¿usted se acuerda lo que el ángel le dice? Es tremendo. Le dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán el Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David. Wow. Ya el ángel le dice a María: ese hijo que vas a concebir, que va a ser el Salvador, que va a ser llamado Jesús, el Mesías, a él se le dará el trono de su padre David. ¡Wow! ¿De qué David? ¿De ese que cometió ese gran error? Sí. Sí. Porque Dios trabaja en la restauración. Dios, hermanos, no trabaja con perfectos. Él nos hace perfectos a su propia imagen a medida que caminemos y nos acerquemos más a Él. Él va perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, pero no toma gente perfecta. Nosotros no somos perfectos. Nosotros seremos parte de una línea restaurada. Usted será parte, su generación será parte de una gran restauración, de lo que se llama en la Biblia la restauración de todas las cosas. Por eso, qué tremendo, donde hubo muerte, Dios plantó ternura, amor. Donde hubo vergüenza, nació el favor de Dios. ¡Wow! Hermano, Dios no comienza desde cero. Discúlpenme, a veces lo decimos. Dios no comienza desde cero. Dios comienza desde donde nosotros le dejamos. Aún con todas nuestras miserias, aún con todos nuestros errores, aún con todos nuestros pecados, podemos decirle: Señor, acá estoy. ¿Podés hacer algo conmigo? Cuando vos le decís eso, es tremendo. El poder que comenzamos a vivir, el poder que comenzamos a experimentar de parte de Él es tremendo, porque Él restaurará todas las cosas, porque para Él somos la materia prima más excelente, más importante, para mostrarle a los sabios de este mundo y decirle: miren cómo restauro yo aquello que ustedes despreciaron. Yo lo he contratado desde el cielo y lo levanto como una línea generacional restaurada para que sea testimonio de mi gloria para todo el mundo. Porque lo que el Padre no alcanza, el Redentor sí. Lo que como padres muchas veces no podemos hacer. Qué tremendo. Hay una predicación de mi esposa muy fuerte en cuanto a esto. Como padres no somos suficientes. Dios es el único suficiente. Como padres cometemos, ¿cuántos errores hemos cometido? ¿Y cuántos errores cometeremos? Y hacemos cursos para ser mejores padres. Está bien, está bueno. Buscamos literatura que nos ayude. Sí, claro que sí, tenemos que ser buenos padres. Pero ¿cuántas veces, aún después de recibir una buena lección de cómo ser un buen padre, salimos de acá y cometemos todos los errores habidos y por haber?
Lo que David como padre no pudo, el Redentor sí lo pudo. Por eso David, qué tremendo, él declara en el Salmo 51, Señor, yo sé lo que a vos te interesa es que mi corazón esté quebrantado. Qué tremendo, David fue un padre que fue quebrantado, fue un padre quebrado, le diría. Pero de él vino el Padre Eterno. De él vino y se pudo ver en esta tierra al Hijo, al primogénito. Qué tremendo. Por eso hay algo tremendo y yo quiero que usted me acompañe en Marcos capítulo 10. Acompáñenme, por favor, búsquelo, no lo tengo acá, no, mire, no lo pasé, pero quiero que usted me acompañe en Marcos capítulo 10, versículo 46. Esto es tremendo. ¿Sabe lo que dice? Dice así, después, habla de Jesús y sus discípulos, dice, después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo, que encima era ciego, se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, se puso a gritar. ¿Qué dijo el ciego Bartimeo? ¿Usted se acuerda de lo que dijo? ¿Qué gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Miren, todo el mundo lo hacía callar. Callate, ciego, callate, Bartimeo, callate, mendigo, callate. Y él seguía gritándolo más fuerte. Él no veía, pero había algo que había venido a su corazón y él lo tenía que expresar. Y era Dios mismo hablando por medio de ese ciego, porque antes de recibir un milagro, primero viene una revelación de parte de Dios. Antes de recibir un milagro, viene una convicción fuerte dentro tuyo. Y en esa convicción el tipo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! Jesús dice que iba caminando con tanta gente, pero él escuchó eso. ¡Wow! Y Jesús dijo, paren todo. No, es un ciego, está loco. No, que está loco, nada. Escuché algo y estoy reconociendo la voz. Y estoy reconociendo que eso también no se lo ha revelado carne y sangre. ¿Qué está diciendo? ¿Quién fue? Es un ciego, llámenlo. Así que lo agarraron al ciego y le decían, vení, que te están llamando. ¡Wow! Dice que ese ciego dejó esa capa que tenía, dio un salto, se acercó a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué querés que haga por ti? Le dijo, maestro, quiero recibir la vista, quiero que me sea restaurada la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús. Pero a mí lo que más me impacta, que es tremendo, es ese grito, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Usted puede comprender la historia por un lado de David, de todo lo que le pasó en su vida, de todo lo que hemos hablado hasta ahí, y escuchar a un ciego que le está gritando a Jesús, no te olvides que tú eres el hijo de David. Sí, de ese David, del que el ángel habló a María. Se lo dijo en secreto, claro que sí, se lo dijo, no se lo dijo en público. Pero ahora están haciendo público algo que se dijo en secreto. Ten misericordia de mí, hijo de David. Qué tremendo. Es fuertísimo esto. Hermano, quizás nosotros hemos fallado en guiar, en corregir, en sostener a nuestros hijos, a nuestras familias, los que están a nuestro alrededor. Pero Dios no nos pide perfección. Nos hemos equivocado. Dios nunca te ha pedido perfección. Le fallaste. Dios no te ha pedido perfección. Lo que Dios te ha pedido es entrega. Es entregarte a Él, es quebrarte a Él tantas veces sea necesario. Aún desde tus ruinas, Él levanta ese grito de misericordia. Jesús, hijo de David. Por eso, Jesús no vino a repetir la historia. Jesús vino a restaurar tu historia. No vas a repetir la historia. Jesús vino a restaurar tu historia.
No vas a repetir la historia de tus padres, no vas a repetir la historia de tus abuelos, no vas a repetir la historia de tus generaciones pasadas. Jesús vino a restaurar tu historia y todas las cosas en Él serán hechas nuevas. Y se viene el final del pastor. ¿A dónde vamos? Volvemos al redil. Wow. Yo me imagino David en el cielo escuchando a un ciego gritando: Jesús, hijo de David. Y David desde el cielo mirando y diciendo: ¿en serio? ¿Se van a restaurar todas las cosas? Sí, David. Sí, David. Todo lo que te ha pasado en la vida será restaurado. Porque el Salvador está en la tierra y está restaurando todas tus generaciones. Tuviste que atravesar dolores muy grandes, pero el Salvador vino. Tuviste que atravesar consecuencias muy tremendas, pero el Salvador ha visitado esta tierra. David no terminó hablando de conquistas. David no terminó en un sillón hablando de las memorias de todo lo que él había conquistado. David terminó en este mundo hablando de pastoreo, de cómo Dios lo había tomado de entre las ovejas. Por eso le escribió el Salmo 23. El Salmo 23, hermano, no habla justamente de todas esas conquistas tremendas que él había vivido. ¿Usted se acuerda del Salmo 23? ¿Usted lo repite antes de comer? No sé por qué hemos minimizado el Salmo 23 al almuerzo o la cena, ¿no? Porque realmente es profundo. Jehová mi pastor. ¿Alguien lo sabe? ¿Lo sabe en serio? ¿Lo recitamos? Jehová mi pastor, en lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David entendió algo al final de sus días: que las ovejas que Dios le había dado no eran de él, que los hijos que Dios le había dado tampoco eran de él, que el pueblo que Dios le había entregado para gobernar no era de él. Todo era de Dios. Todo era de Dios. El día que vos entiendas que todo lo que te ha sucedido, que todo lo que te pasa y todo lo que te va a suceder, y que todo lo que tenés y todo lo que vas a llegar a tener en el futuro no es tuyo, es de Dios. El día que vos entiendas eso, tu vida y tu historia van a cambiar para siempre. Porque entenderás y comprenderás cuál es el propósito de Dios para tu vida. ¡Qué tremendo! Toda su vida fue una caminata en pos del pastor que lo buscaba. Ese mismo David que había sido pastor, ese mismo David se convertía en oveja. Nosotros podemos ser pastores de una ciudad, pastores de una congregación, pastores de una generación, pero también seguimos siendo ovejas suyas, de su prado. ¡Qué tremendo! No se trata del trono que vas a dejar en esta tierra. No se trata de los logros que vas a dejar en esta tierra. No. La mayor herencia que le podemos dejar a nuestra generación y a nuestros hijos es enseñarle a escuchar la voz del pastor. No de este pastor, de aquel pastor. Enseñale a tus hijos a escuchar la voz del pastor. No importa lo que hayas conquistado y lo que vas a conquistar. No es importante. ¿Sabes lo que decía el apóstol Pablo? Todo eso lo tengo. ¿Por qué? Por basura. Por alcanzar el premio mayor, que es estar con el pastor de pastores. Quiero terminar con esto. Donde hay ruinas, el Redentor escribe redención. Todos venimos de una situación y de situaciones difíciles. La iglesia está compuesta
generalmente de gente rota. Somos gente rotas. Hemos sido quebrados, quebrantados, pero aquí estamos. Aquí estamos. Qué tremendo. Veo en la cara de cada uno de ustedes toda una historia detrás. A muchos la conozco. Y es tremendo. Yo sé lo que le ha pasado a usted en la vida. Le ha pasado cosas tremendas, atravesar situaciones muy difíciles. Nos ha tocado situaciones que realmente parecía que nuestro barco se iba a quebrar. Parecía que nuestros matrimonios se iban a romper. Parecía que nuestras familias no la íbamos a tener más. Y hay quienes han tenido que perder situaciones difíciles en la vida, que le ha causado mucho dolor. Pero si estamos aquí es porque sabemos que el Dios que nos redime, el Dios que nos ha tomado desde la ruina, es el Redentor que escribe redención en cada momento y en cada parte de nuestra historia. Por eso es tremendo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, nos dice algo muy fuerte, muy importante. Juan en la isla de Patmos recibía este mensaje. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. ¡Wow! El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes del trono y los ancianos, ¿qué vio? A un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. ¡Wow! Todo comienza con una oveja, todo termina con un cordero, porque el león de la tribu de Judá también es el cordero de Dios. Es el pastor y también el cordero sacrificado. Él no se avergüenza de redimir historias manchadas. Él es especialista en eso. Por eso, hermanos, las lágrimas que no evitaron la caída pueden regarla de redención. Por eso yo siempre digo, dejemos de llorar con remordimiento, comencemos a regar con nuestras lágrimas los campos en los cuales vamos a sembrar un futuro diferente, un futuro que ha sido redimido en Cristo Jesús. Claro que atravesarás dolor, pero te quiero enseñar a llorar, porque llorar hace bien. ¿O no? Si querés llorar, no, ese no es un salmo, ¿no? Pero quiero que cambies el sentido de tus lágrimas. Deja de llorar por remordimiento, deja de llorar por las decisiones que tuviste que tomar y las tomaste mal. Deja de llorar por situaciones que ya han pasado. Comenzá a llorar como ese salmo de David tan lindo que decía: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Comenzá a sembrar en el campo correcto, porque la redención ha llegado a tu vida. Y todo lo que hagas de aquí en adelante será diferente y traerá nuevos y mejores frutos. Jesús, hijo de David, ¿sabe qué? Vino por ovejas heridas, vino por padres quebrados y vino por reinos partidos. Todo eso será redimido en tu vida, en tu casa y en tu familia. La oveja que se deja pastorear es la que termina en casa. Y somos ovejas también. Por eso, la pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué pregunta podríamos terminar esta serie? Pregúntatelo a vos mismo. Por favor, ayúdame, pregúntatelo a vos mismo. ¿Dónde están mis ovejas? ¿Dónde están mis ovejas? Es lo mismo que el Padre pregunta desde el cielo. ¿Dónde están mis ovejas? Heme aquí, envíame a mí. Señor, acá está tu oveja, pero estoy cuidando las ovejas que me diste. Señor, no son mías, son tuyas. Dame la sabiduría, dame la gracia, dame la inteligencia para que pueda administrar lo mejor posible, aunque con todas mis limitaciones y mis errores. Señor, quiero que tú hagas la obra. Quiero que sea tuya la obra. Quiero que tú puedas levantarte en un momento y decir: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Porque lo que le he dado, lo ha sabido guardar, lo ha sabido multiplicar.
Un día nos van a llamar y nos van a decir, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel. Ahora tenés lo mucho. Aunque sean pocas esas ovejas, son lo suficiente para que Dios comience una nueva historia, una historia hermosa, con vos y con toda tu casa. Ponete de pie, quiero orar por tu vida.